Amado Dios, te damos muchas gracias por esta nueva mañana. Cada día al despertar, nuestro primer pensamiento está en agradecerte a ti, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Y gracias por permitirnos escudriñar tu palabra en este día y recordar el poder de tu Evangelio. Gracias porque nos permite ser esos creyentes tuyos, cristianos, discípulos tuyos, que no nos avergonzamos de ese Evangelio glorioso, porque entendemos que es poder tuyo para la salvación de todo aquel que en él cree. Y gracias, Señor, porque en ese Evangelio, en esa palabra proclamada, la justicia tuya se revela por fe y para fe. Que en esta mañana podamos continuar entendiendo lo que tú quieres a través de tu Espíritu Santo, enseñarnos, mostrarnos, vivirlo, aplicarlo y compartirlo con otros. Que seas ayudándonos para que nuestra mente y nuestros corazones estén ávidos, sedientos y hambrientos de ti. A ti damos las gracias en el nombre tuyo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Bien, qué interesante que esta semana estamos hablando de un tema como el lunes, que expusimos una vez más el concepto de la Gran Comisión. Ayer martes estuvimos tratando sobre la estrategia del Evangelio. Y para hoy miércoles, pues quiero continuar compartiendo todo lo que tiene que ver con la Gran Comisión, pero hoy vamos a mirar lo que es el mensaje precisamente del Evangelio. Y para esto los invito a abrir sus Biblias allá en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, en el verso 14 y 15. Evangelio según San Marcos 1, 14 y 15. Allí dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, mis hermanos, en este texto habla de que el tiempo se ha cumplido. Y déjenme decirles, mis hermanos, que los planes divinos pues se cumplen con precisión. Son particularmente evidentes en el advenimiento y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y también son evidentes precisamente en esa propagación del Evangelio. Entonces, el Evangelio, en toda la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, es descrito de muchas maneras. Y básicamente a través de toda la Biblia se describe el Evangelio de muchas maneras. Y veremos una de esas maneras como lo describe la palabra de Dios, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 24. Allí nos dice que, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en este primer texto, pues precisamente el Evangelio es llamado el Evangelio de la gracia. Efesios capítulo 1, allí en el verso 13, Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Entonces, en este texto de Efesios, el Evangelio es descrito como el Evangelio de salvación. Y no me voy a detener en explicar cada una de estas palabras como es descrito el Evangelio en toda la Biblia, porque ya vamos a ir mirando otros aspectos de lo que es en sí el mensaje del Evangelio. Y eso es parte del mensaje, ¿no? Que el Evangelio es el Evangelio de la gracia, el Evangelio es el Evangelio de salvación. Y Efesios capítulo 6, verso 15, nos dice: y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Entonces aquí en Efesios capítulo 6, verso 15, es descrito el Evangelio como el Evangelio de paz. Y ese Evangelio de paz precisamente son las buenas nuevas.
esas buenas nuevas que anuncian la reconciliación, esas buenas nuevas que anuncian la paz con Dios. Pero también en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 4, en el verso 4, nos dice: pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Quien es la imagen de Dios. Entonces aquí en 2 Corintios 4:4, la palabra de Dios describe al Evangelio como el Evangelio de la gloria de Cristo. Y Mateo capítulo 24, versos 14, dice: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Entonces Mateo describe el Evangelio como el Evangelio del reino. Y el Evangelio del reino es decir, el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, por lo menos encontramos aquí en estos 5 textos que les he compartido cómo la palabra de Dios describe esa palabra evangelio. Y nos dice que el evangelio es el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el evangelio de la paz, el evangelio de la gloria de Cristo y el evangelio del reino. Entonces, en toda la palabra describimos lo que significa el evangelio. Y ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que esa palabra evangelio son buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios, esas buenas noticias que están basadas precisamente en 3 sólidos hechos. Y el primer sólido hecho de esa buena noticia lo encontramos allí en Mateo capítulo 12, versos 24 al 29. También Colosenses 2:15 encontramos esa primera buena noticia del reino de Dios. Y allí en Mateo 12, 24 al 29 nos dice, no lo vamos a leer por lo que está un poco largo, pero prácticamente en este pasaje habla de ese hombre fuerte. Y ese hombre fuerte pues representa precisamente a Satanás. Y Jesús es el que lo ata para saquear su casa. Es decir, Jesús lo ata para expulsar los demonios. Y el poder de Jesús, mis hermanos, déjenme decirles que es tan grande y es tan importante para poder liberar a las personas del control de Satanás. Pero recuerden que eso no lo hacemos nosotros como humanos, sino es por la voluntad, por la gracia, porque así lo quiere el Señor Jesucristo. Y eso lo demuestra el Señor con su poder, precisamente para expulsar demonios. Entonces Cristo derrotará, dice la palabra de Dios, y atará al diablo cuando Él, solo Él, el Señor Jesucristo, lo establezca o establezca su reino mesiánico sobre esta tierra. De eso ustedes pueden cerciorarse allá en Apocalipsis capítulo 19, versos 15 al 20, también Apocalipsis 20, verso 10 y Romanos capítulo 16, versos 20. Entonces, esta primera buena noticia del reino de Dios, el primer hecho sólido de esa buena noticia es que Satanás ha sido derrotado. Y entendamos eso. Eso lo encontramos precisamente en ese mensaje tan importante del Evangelio. Cuando empezamos a escudriñarlo, cuando empezamos a ahondar en él, cuando empezamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé claridad sobre esos conceptos. Entonces entendamos que Satanás ya ha sido derrotado por el Señor Jesucristo. Pero la segunda buena noticia de ese reino de Dios, proclamada ahí en el mensaje del Evangelio, lo encontramos allí en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Allí nos habla que en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Y esta palabra redención es una palabra clave aquí, porque redención
significa precisamente recuperar algo o recuperar a alguien por medio de un rescate. Y esa palabra redención describe precisamente el precio que Cristo pagó con su muerte para ofrecernos a ti y a mí la libertad de la esclavitud del pecado. Y habla también del perdón. Y sabemos que los pecados de los creyentes, de cada uno de nosotros, ya han sido perdonados por la obra redentora de Cristo. Y esa obra redentora del Señor se manifiesta precisamente la sobreabundante gracia de nuestro Dios. Entonces, esa segunda buena noticia del reino de Dios proclamada en el mensaje del Evangelio es que el juicio de Dios ha sido satisfecho precisamente allá en la cruz, muriendo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y la tercera noticia que se proclama en ese mensaje del Evangelio la encontramos allá en la segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es un texto que conocemos mucho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa tercera verdad, esa tercera buena noticia del reino de Dios, proclamada en el mensaje del Evangelio, es esa nueva vida. Y esa nueva vida es ahora, aquí, pero también es en la eternidad, por toda la eternidad. Entonces esa nueva vida ha sido abierta en Cristo, es lo que nos dice 2 de Corintios. Entonces, mis hermanos, aquí descubrimos que esa palabra evangelio, mensaje del evangelio, contiene buenas noticias, y basadas esas buenas noticias en esos tres sólidos hechos: que Satanás ha sido derrotado, que el juicio de Dios ha sido satisfecho en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, y que Él nos ha dado una nueva vida aquí, ahora y en la eternidad. En el libro de los Hechos, capítulos 26, versos 17 y 18, y también en Colosenses 1:13, allá podemos extraer de estas dos lecturas que la comisión que tú y yo hemos recibido pues involucra a ambas cosas, tanto la comunicación del mensaje del Evangelio como el impartir el poder del Evangelio a la gente. Y por eso es tan importante, hermanos, y por eso ayer les hablaba de la estrategia precisamente del Evangelio, y hoy estamos hablando de ese mensaje del Evangelio. Todo esto está entrelazado precisamente con la gran comisión, porque nosotros no la podemos cumplir hasta no meternos con esas estrategias y ese mensaje poderoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir en esta mañana de miércoles este devocional, los invito a que miremos la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 1. Romanos 1, verso 1. Allí nos dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí en este capítulo 1 y verso 1 de Romanos, pues Pablo en ese versículo enfatiza que él fue llamado, que él fue apartado por Dios. Pablo enfatiza su apostolado. No lo hace por orgullo personal, sino con humildad lo está expresando, puesto que fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que lo escogió para esa importante tarea de compartir, predicar, proclamar ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo resumió todo su ministerio como siendo apartado para el Evangelio de Dios. Y ser apartado pues significa eso, ser dedicado para un uso especial. Y el uso especial era para él proclamar, para el Evangelio, para expresar el Evangelio de Dios donde quiera que el Señor
lo llevaba. Entonces, al responder a la gran comisión, pues, déjenme decirles para terminar, mis hermanos, este devocional sobre la gran comisión y también sobre la estrategia y el mensaje del Evangelio, que el poder de Dios es el que nos aparta a cada uno de nosotros. Y que podamos nosotros responder a la gran comisión. Nuestras vidas están apartadas, hermanos, para los propósitos de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, todo lo que implica la gran comisión, todas las estrategias que nos da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ese mensaje que contiene ese Evangelio, pues podremos entonces proclamar y decir, como el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20, versos 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que al igual como Pablo lo expresó, también nosotros, a través de estos 3 días que hemos analizado la gran comisión y el mensaje y la estrategia del Evangelio, podamos expresar como Pablo allí en Hechos 20, verso 24. Demos gracias a Dios por este espacio que nos ha regalado en esta mañana. Soberano Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos cada día escudriñar tu palabra y por permitirnos aclarar términos como gran comisión. También entender más lo que concierne esa buena noticia, ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna que contiene el Evangelio. Esas estrategias que tú has dado a tu iglesia para que podamos llegar con ese Evangelio a miles y millones de personas a través de la historia. También ese mensaje que contiene el poder tuyo, esas palabras que verdaderamente impactan la vida total, la vida integral del ser humano. Permítenos seguir creciendo en ti, Señor, y permítenos, oh Dios, continuar escudriñando tu palabra para ser esos dignos representantes tuyos donde quiera que estemos. Oramos, glorificamos tu nombre y oramos, Señor, sabiendo a quién clamamos, a quién depositamos nuestra confianza y también nuestra vida. A ti damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Bien, mis hermanos, pues que puedan reflexionar sobre estos 3 temas que hemos expuesto hasta este día de hoy, miércoles. Recuerden, sigan escudriñando la palabra de Dios sobre la gran comisión y cumpliéndola. Pero para cumplirla, recuerden que tenemos que ahondar en las estrategias y también ahondar en ese mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mañana hasta el sábado estaremos entonces hablando de cómo permitimos, o más bien cómo nos permite el Señor trabajar con Él. Cómo podemos trabajar con Dios siendo sal y luz. Que Dios los bendiga.